Familia, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos, qué gusto saludarles. Qué bueno que podemos reunirnos aún en medio del calorcito, ¿no? Los que tienen aire, qué bueno. Gracias a Dios por eso. Y ahorita no. Está bien. Pues gracias a Dios que podemos reunirnos, gracias a Dios que podemos tener acceso a su palabra, ¿no? Que en medio de en tiempos tan difíciles, tan complejos, tenemos la oportunidad, mis amados, de precisamente eso, tener una Biblia en nuestras manos. Tenemos la libertad aún de poder reunirnos, de poder predicar el evangelio sin limitaciones, ¿no? Sin que pongan un bozal en nuestro mensaje, ¿no? Aún no sucede eso. Y seguir orando, ¿no? Para que esto suceda, para que esto siga pasando durante mucho tiempo. Sí, entonces, pues bueno, en ese sentido, pues siempre estar agradecidos con Dios y responder, ¿no? En cuanto a eso, o sea, tengo la oportunidad de congregarme, tengo la oportunidad de ser expuesto al mensaje. Bueno, pues me esfuerzo, ¿verdad? Por ello y aprovecho lo más que pueda precisamente el tiempo y la reunión, ¿sí? Entonces, pues bueno, que Dios nos ayude, que Dios nos dé gracia, tanto a usted como a mí, ¿sí? Y pues vamos allá a Primera a los Corintios. Primera a los Corintios 1:18. Vamos a leer hasta el 25, ¿sí? Después de eso, oramos, ¿va? La serie se llama Vivamos Piadosamente y vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo les dice ahí a los Corintios. Estamos ahí, ¿verdad? Bien, dice versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griego, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vamos a orar, por favor. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu nos hable a través de tu palabra. Danos, en lo personal, dame la gracia, Señor, para predicar tu mensaje, que sea claro y que realmente sea, Señor, lo que tú quieras darle a tu iglesia, Padre. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos, aún mi vida, y que seas glorificado aún en nuestra actitud, Señor, aún en nuestra motivación, en el corazón, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, recordemos que el apóstol Pablo sigue tratando, ¿no?, el asunto de la unidad, ¿sí? El apóstol Pablo había hecho una rogativa, viene haciendo una rogativa acerca de que todos debemos estar en un mismo sentir, ¿no? Ya que algunos de los corintios, ¿no?, habían tomado partido, ¿no? Habían tomado partido por algunos de los líderes y predicadores que habían pasado por la iglesia, ¿no? Entonces el apóstol Pablo, los versículos de la semana pasada donde concluimos, el apóstol Pablo la idea la va encerrando en ese sentido, ¿no? Dice que Cristo no lo envió a él a bautizar a ninguno, sino a predicar el evangelio. Y quisiera de nuevo retomar esto para seguir, ¿no?, tomar contexto al pasaje que acabamos de leer. Y lo menciono de nuevo, ¿no? Esta frase de que Cristo no lo había enviado a bautizar no tiene la intención de despreciar el bautismo de ninguna manera, sino de hacer reaccionar ante el espíritu de división
que había en la iglesia de Corintio, que exaltaba a los líderes, que se había tomado partido en el corazón por alguno, por cuestiones personales, más allá de un beneficio a la grey, más allá de un beneficio a la iglesia, ¿sí? Sin embargo, esta declaración, ¿no? Sí indica que el bautismo, mis amados, no era visto como un agente determinante o sacramental, por así decirlo, en la gracia, en la salvación. ¿A qué me refiero? ¿Sí? A que el bautismo no es un elemento, ¿sí?, indispensable para la salvación de los hombres, ¿sí? Ahorita vamos a ver eso, sino la realidad es que el hombre es salvo por fe. El justo por la fe vivirá, ¿sí? Entonces, algunos, ¿no?, interpretan que el bautismo es relevante para la salvación, así como también la cena del Señor. Y cuando nosotros vemos en el mensaje del apóstol Pablo, tanto el bautismo como la cena del Señor se tocan, por un lado el bautismo 2 veces, 3 veces con esta, en Romanos 6 y en Colosenses 2, y la cena del Señor se toca solamente en Corintio para hablar de específicamente cómo se debe de llevar a cabo. Pero ninguna de las veces el apóstol Pablo hace mención como esto parte de un complemento de la salvación, ¿verdad?, o de la obra de Cristo, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿sí? Entonces, el bautismo, mis amados, es importante llevarse a cabo, es decir, es una práctica que el Señor demanda, por supuesto que sí. Hay 3 puntos importantes de por qué el bautismo está dentro de la voluntad de Dios, ¿sí? Y en sí mismo los puntos lo lleva a cabo, pero uno es el ejemplo de Jesús. Jesús se bautizó, ¿sí? El número 2 es el mandamiento de Jesús. Nos envió a predicar y bautizar, ¿no? Y número 3 es el proceso natural que se espera en un creyente, ¿sí? Entonces, repito, el bautismo, mis amados, ¿sí?, no es el canal para recibir la gracia de Dios o el Espíritu Santo, ¿sí? No podemos concluir en eso. No hay indicios en las Escrituras de ello, ¿sí? O sea, el bautismo en agua no es el canal ni para recibir la gracia de Dios, ni tampoco para recibir el Espíritu Santo. Lo vamos a ver más adelante. El bautismo era la oportunidad pública para cada creyente de expresar su fe de una manera externa y decisiva, ¿sí? Ningún creyente neotestamentario debería hacer esta pregunta, ¿no? ¿Debo de bautizarme para ser salvo? ¿Sí? O sea, no deberíamos de preguntar eso. Es decir, hermano, es que yo de repente he conocido cristianos y dicen, no, brother, y yo hasta me bauticé, ¿no? Entiendo el punto, ¿no? Pero yo soy iglesia porque me bauticé, ¿no? Yo sí soy salvo porque me bauticé. Mis amados, es importante esto, ¿no? El bautismo, repito, solamente es un acto de obediencia, ¿sí? Es un acto solamente de obediencia a Dios, ¿sí? De ser pública mi fe a Dios. Repito, Jesús se bautizó, Jesús ordena que la iglesia siga su ejemplo en el bautismo, y si alguno no se ha bautizado, le invito, bautícese, ¿sí? Bautícese. Entonces, repito, esta frase del apóstol Pablo diciendo que Dios no lo había enviado a él a bautizar, sino a predicar el evangelio, lo que el apóstol Pablo está haciendo es poder ubicar, ¿sí?, los ojos de los corintios al mensaje. Y fíjese lo que está haciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Esto es importante para ver los textos que leímos hace un momento, porque lo que el apóstol Pablo quiere conseguir es que precisamente los corintios quiten los ojos del mensajero y lo pongan en el mensaje, ¿sí? Quiere llevar, ¿verdad?, el corazón de los corintios hacia el mensaje y lo relevante que es el mensaje, lo importante que es el mensaje del evangelio. Ese es el propósito del apóstol Pablo. Por eso el comentario que hace, ¿sí? Y por eso dice el apóstol Pablo que fue llamado a predicar el evangelio, y por eso enfatiza de esa manera, no con sabiduría de palabras, ¿sí? No con palabras elocuentes, no sin discursos de sabiduría humana, sería más concreto la traducción, ¿sí?
Una traducción lo traduce así, no con alardes de sabiduría y retórica. Ahorita vamos a ver qué era la retórica, no con palabras sabias. Entonces, el término que el apóstol Pablo usa es la palabra sofía y tiene que ver con astucia y sabiduría totalmente humana. Sí, totalmente humana. Sí, sabiduría mundana, humana, escúchame, y de naturaleza caída. Una sabiduría que cualquier hombre totalmente ajeno al evangelio puede obtener. Sí, que un hombre dedicado y estudiado tiene acceso. Totalmente ajeno a la voluntad de Dios, totalmente ajeno al conocimiento de Dios, totalmente ajeno a su creador. Esa es el tipo de sabiduría a la cual el apóstol Pablo dice: a esa sabiduría, ¿sí?, bajo esos términos nosotros no predicamos el evangelio. ¿Sí? Ahora, mis amados, aquí me estoy metiendo asuntos de que nosotros no debemos de estudiar. Estamos satanizando la filosofía, estamos satanizando la ciencia, estamos satanizando la psicología. No estamos satanizando de ninguna manera nada de eso. La ciencia del hombre, el conocimiento del hombre, no, es importante, ¿sí? Es importante. Sin embargo, el mensaje que transforma, salva, convierte es el evangelio de Cristo. ¿Sí me explico? Que hay herramientas que nosotros podemos utilizar mientras estas no diluyan el mensaje del Señor, podemos utilizarlo. Ahora mismo estamos utilizando la sabiduría y la ciencia del hombre. A través de una plataforma se está predicando el evangelio, el mensaje. ¿Me explico? Es decir, tampoco, mis amados, es un llamado a no estudiar, ¿verdad? A quedarnos, a no utilizar la inteligencia que Dios nos dio. No es un llamado a ser flojos, no es un llamado a no prepararnos. No, de ninguna manera. No es así. ¿Sí? No es así. Simplemente, repito, el apóstol Pablo en primera instancia está ubicando a los corintios, los está llevando a que miren el mensaje más allá del mensajero y está enfatizando, ¿verdad?, cuál relevante e importante es el mensaje y no diluido. Ahora, hay un por qué el apóstol Pablo enfatiza tanto en esto, y es que por lo menos se cree que había 50 diferentes escuelas de filosofías cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los corintios, en Corintio. Sí. Y entre ellos había discusiones. Entre ellos había cátedras y se ponían, y algunos exponían su oratoria y su filosofía, y había concurso de ello. Bueno, eso estaba pasando en la iglesia. Eso estaba sucediendo dentro de la iglesia. Sí. Entonces hay un porqué, y en el mismo texto lo vemos, ¿no? ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Sí. Si los hombres pudieran salvarse a sí mismos a través de sus acciones, de su intelecto, ¿sí?, de su sabiduría, entonces la muerte de Cristo, mis amados, no hubiera sido necesaria. La realidad, mis amados, es que el hombre no se puede salvar a sí mismo. No podemos. El poder de la cruz es la provisión completa de Dios a través de Jesucristo. Todo lo que el hombre necesita para que la humanidad, está completa en Cristo Jesús. Ya está hecho, ya está completo, disponible, escúcheme, en la vida, en la enseñanza, en la muerte, en la resurrección, en la ascensión y en la segunda venida de Cristo. Sí, ahí está, todo lo que el hombre necesita. Y los hombres solamente podemos, ¿verdad?, responder o recibir por fe. Por fe. Sí. No por otro medio, no por otra razón, sino por fe. Es decir, creyendo el mensaje y obedeciendo el mensaje, siendo fiel al mensaje, abrazando el mensaje, y eso se va a evidenciar. Y ahorita vamos a ver, ¿no? Ahorita nos vamos a ver. A mí me encanta porque pues el mensaje es ese, ¿no? Es recibo, ¿verdad? Lo creo, lo abrazo y lo llevo a cabo. Sí. Y manos a la obra, escuchar para hacer, escuchar presto para recibir, para llevar a cabo, ¿sí?
La fe, mis amados, no está separado, escúcheme bien, con el hecho de creer, abrazar y llevar a cabo, ¿sí? Entonces, es importante, ¿no? Cuando nosotros por fe, ¿sí? Que siempre lo relacionamos perfectamente bien. Entonces, dice el versículo 18, ¿verdad? Porque la palabra de la cruz, me voy a detener un poquito, ¿sí? Esta palabra, ¿sí? Es la palabra logos, y se refiere precisamente al contenido de la palabra, al contenido de la predicación del apóstol Pablo, ¿sí? Al contenido del evangelio, ¿sí? Usualmente la predicación del apóstol Pablo enfatiza dos cuestiones en Cristo Jesús, que es la crucifixión y la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo en este momento en este contexto, él está enfatizando en la crucifixión del Señor. Ahora, siempre que la palabra de Dios, y esto es importante, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento que se refiere a la crucifixión del Señor, nosotros podemos entender que es toda la obra, ¿sí? Porque entendamos esto, de hecho el mismo apóstol Pablo exhorta a sus lectores y les dice, es que el asunto es que si nosotros no creemos que Cristo resucitó, ¿sí? Entonces tampoco nosotros resucitaremos. Y el asunto es que si nosotros no vemos la obra de Cristo completa en el sentido de que Él regresará, entonces también nuestra fe es en vano. Es decir, la obra de Cristo está en esto, mis amados, en el hecho de que Dios lo dijo en primera instancia, en su palabra desde el Antiguo Testamento, se cumplió cuando Dios mismo se encarnó en Cristo Jesús, obedeciendo al Padre, haciendo algo que el hombre sería incapaz de hacer, ¿no? Llevando a cabo a pie de la letra sus mandamientos, cumpliendo la ley desde principio hasta el fin, yendo a la cruz, muriendo en nuestro lugar, resucitando y en la espera de que regrese, porque vendrá. Y eso no termina ahí, juzgará y gobernará, sí, durante un tiempo, y de ahí, vámonos, una eternidad. Cuando el apóstol Pablo y en el Nuevo Testamento se refiere a esta resurrección, debemos de tomar en cuenta toda la obra de Cristo, ¿sí? Y esto no quiere decir solamente la crucifixión. Estamos muy limitados, mis amados, si nosotros solamente vemos la obra de Dios en la cruz, ¿sí? Nos estamos limitando. Es muy importante que nosotros entendamos todo el contexto. Todo el contexto. Bien. Entonces, la palabra, ¿no? Aquí, ¿sí? Es el contenido, ¿no? El logos. Entonces, el apóstol Pablo, repito, usaba normalmente, ¿no? Enfatizaba tanto en la crucifixión como en la resurrección de Cristo. En este contexto, él se está enfocando en la crucifixión, ¿sí? Y en los resultados de la crucifixión. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Entonces dice que esta palabra, la palabra de la cruz, el contenido del mensaje de la cruz y el resultado de esta, dice, es locura. ¿Sí? Es locura, también se puede traducir como necedad, ¿sí? Como una tontería, ¿sí? También esta palabra griega al español se llega a traducir como idiotez, ¿sí? Y es un elemento clave, mis amados, para la descripción de Pablo acerca de la humanidad caída, ¿sí? Es decir, lo que el apóstol Pablo, escúchame, está enfatizando es precisamente eso, que la naturaleza caída no tiene la capacidad en sí mismo, ¿sí? De poder entender ese mensaje, por cuanto no da, ¿sí? El apóstol Pablo, ¿sí? Le está hablando, escúchame, en un contexto a personas, ¿sí? que de verdad ellos se jactaban de su intelecto, ¿sí? Es decir, el apóstol Pablo está enviando estos mensajes, por eso lo importante, ¿no? Y lo mencioné la palabra, ¿sí? Porque la palabra, realmente la palabra en español es la palabra idiotez, ¿sí? Insensatez, necedad, ¿verdad? Puede traducirse, pero el apóstol Pablo está siendo agresivo con el intelecto. Es decir, el apóstol Pablo está realmente enfatizando, ¿sí? En aquellos que se jactaban de ser inteligentes, aquellos que se jactaban de su filosofía y que decían, yo me la sé de todas, ¿sí?
Yo tengo tantos años estudiando en esta escuela de filosofía, yo me paro al frente y doy clases de oratoria, ¿sí? Yo hago esto otro, ¿sí? Y el apóstol Pablo está directamente, ¿no?, siendo agresivo en ese sentido. Entonces, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo que el evangelio, escúcheme, es revelación de Dios y no un descubrimiento humano. Que el evangelio es una obra de Dios, no solamente desde la iniciación en donde llevó a cabo la obra, sino aún en la determinación, ¿verdad? Y en el abrir de los ojos del hombre. Sí. Dios es parte de ello, es decir, es algo que el Señor hace en el hombre, es un impulso de parte de su espíritu, parte de su poder en el hombre, ¿sí? Entonces, dice que esto es locura, es una necedad, es una tontería, ¿sí? Es una idiotez. ¿Para quiénes, mis amados? Para los que se pierden, ¿sí? Para los que se pierden. Entonces, es muy interesante, ¿no?, esto. Esta necedad, ¿no?, o esta palabra, aquellos para los que se pierden, ciertamente tiene muchas implicaciones, ¿no? ¿A qué voy? Está desde el punto de negar totalmente el mensaje y decir no estoy de acuerdo y concluir eso es una tontería, eso es una locura, ¿sí? Por lo tanto, no abrazo el mensaje por nada, ¿sí? Es decir, no estoy de acuerdo con el mensaje, no quiero el mensaje, lo rechazo. Y por otro lado, escúcheme, está aquel que dice está bueno el mensaje, recibo el mensaje, soy parte del mensaje, pero no obedezco el mensaje. ¿Sí? Es decir, las implicaciones que tiene esto para aquellos que se pierden, se refiere a aquellos, mis amados, que no solamente, repito, no están de acuerdo con el mensaje, sino que no lo llevan a cabo. Porque ¿cuál es la evidencia de aquel que abraza el mensaje? El mismo apóstol Pablo lo vimos ahorita, acerca por fe, ¿verdad? Y la fe tiene que ver con fidelidad, la fe tiene que ver con precisamente llevar a cabo, con obediencia. Por lo tanto, aquel que dice estar de acuerdo con el mensaje, pero no lo lleva a cabo, ¿sí? Déjeme ilustrarlo, déjeme hacerlo más fácil, ¿sí? Para poder cerrar la idea y continuar. Sí, Señor, yo estoy de acuerdo en cómo debo de llevar a cabo mi matrimonio, ¿sí? El Señor dice el mensaje del evangelio, porque miren, mis amados, a ver, el mensaje del evangelio es tan extenso. Sí, yo soy un hijo de Dios, sí, yo soy salvo. Ok, brother, ama a tu esposa. Ok, esposa, sujétate a tu esposo. Ok, ama a tu prójimo. Ok, no hagas trampa en tu trabajo, no robes. No, es que yo sí soy salvo, acepté a Cristo, reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador, sí, pero en mi trabajo soy el primero que participa en los albures, soy el que me aviento los chistes más colorados que pueda haber. ¿Me explico? Es decir, ¿qué tanto realmente el mensaje del evangelio para mí es sensato y qué tanto es una insensatez? ¿Estamos aquí? Porque de repente puedo yo colocar a personas externas a mi vida y decir, no, yo no estoy en esa condición. Pero tal vez sí, mis amados. Pero tal vez sí. Y precisamente el propósito del evangelio es llevarnos al arrepentimiento. Es precisamente exponer nuestra condición y poder decirle a Dios, Señor, sí es cierto, perdóname. No he recibido el mensaje. Mira, yo pensé que sí. Yo creía que sí había recibido el mensaje porque iba a la iglesia, porque cantaba, porque aplaudía. Pero ¿cómo me doy cuenta que realmente no he recibido el mensaje? Porque no hay evidencia en mi vida de que ese mensaje esté en mi corazón. Entonces, los que se pierden, entendamos esto, mis amados, no son aquellos que rechazan de manera intelectual el mensaje.
apóstol Pablo por eso siempre nos tenemos que ir más allá, ¿no? Las escrituras siempre nos llevan a otro nivel. No es aquel que de manera intelectual rechaza el mensaje, no solo ese, sino aquel que lo rechaza en el corazón, sino en aquel en donde el mensaje no causa efecto en lo más mínimo. Tenemos que cuidarnos de eso. Por eso, mis amados, la escritura vez tras vez nos invita a revisar nuestro camino, a revisar nuestra vida, a revisar nuestro corazón, ¿no? Entonces dice, bueno, este mensaje, dice, es insensatez, es tontería, es locura, ¿sí? Es decir, para ellos es algo que está fuera de sí. Ellos no pueden entender que un rabino hace 2000 años, ¿no? Su muerte, su resurrección, su obra es capaz de salvar a toda la humanidad de todos los tiempos. Que un muchacho, un hombre de 33 años, ¿sí?, vivió de tal manera y obedeció al Padre siendo Dios encarnado y murió en esa cruz y salvó a toda la humanidad de todos los tiempos, desde el principio hasta el último hombre en esta tierra. Más bien, tiene la capacidad, porque no salvó a todos, ¿verdad?, sino a aquellos que se arrepienten y creen. Para ellos eso es una locura, es imposible. ¿A quiénes? A los que se pierden, ¿sí? A los que se salvan, esto es a nosotros, esto es poder de Dios, ¿sí? Esto es poder de Dios, ¿sí? Entonces, esta palabra, ¿verdad?, a los que se pierden, a los que se salvan, esto es un eufemismo, ¿no? Aquí encontramos muchos eufemismos muy interesantes y quiero hablar, ¿no?, por ejemplo, acerca de aquellos que se pierden. Por supuesto, no están hablando de que, caray, ¿dónde estoy? ¿No? Caray, ¿dónde ando? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? No está hablando de eso, ¿no? No está hablando de los despistados, ¿sí? De los que salían y, así como que, ¿dónde dejé el carro? ¿A quién le ha pasado, no? Que sale de Soriana y, caray, ¿dónde dejé el carro, no? Ni me acuerdo. Bueno, no está hablando de esos, ¿no? No está hablando de esos que se pierden, ¿no? Que no saben dónde andan. No, repito, la palabra de Dios usa, ¿no?, este tipo de términos para referirse a, por ejemplo, hay dos términos que el apóstol Pablo usa, ¿sí?, que es, por ejemplo, el dormir, refiriéndose acerca de los que mueren, ¿no? Habla acerca de morir y perecer, ¿no? Comúnmente el apóstol Pablo usa la palabra dormir, aquellos que duermen, y no está hablando, ¿verdad?, de los que se levantan bien tarde, ¿no? Y no está hablando de eso, sino están hablando de aquellos que murieron en este mundo, en este tiempo, ¿sí?, pero que están en espera de ser resucitados, que están en la espera de ser levantados, que es solo un tiempo el estado en el que se encuentran. Y por otro lado, los que perecen, habla acerca de una pérdida espiritual, ¿sí?, totalmente, ¿no?, y no una aniquilación, ¿sí? Entonces, hay quienes aseguran la aniquilación, ¿sí?, es una cuestión totalmente humana y que el infierno no es real, sino el infierno es lo que vivimos aquí. ¿Cuántos han escuchado eso, no? Es que ¿qué castigo más grande puedo tener yo, no? Aquí estoy viviendo, mi infierno eres tú, ¿no? Mi infierno es el hombre con el que... ¿no? Bueno, tengo noticias, ¿no? Hay un infierno un poquito más espeso que el pachoncito que puede tener un lado, ¿no? No está hablando, la realidad es que no, ¿sí? Repito, hay mucho acerca de eso. Híjole, hay demasiada filosofía y demasiado pensamiento. Por ejemplo, había una cuestión, una filosofía acerca del infierno. Por ejemplo, los místicos del judaísmo, esto está muy interesante, pero ellos describen un lugar espiritual denominado como Geinom. ¿Alguien ha escuchado del Geinom? ¿No? De hecho, esa es una teología muy vieja que últimamente el judaísmo moderno lo ha traído a mención, ¿sí? Y prácticamente el término más para traerlo nosotros al español es como una suprema lavadora, ¿no? ¿Qué es lo que ellos aseveran o cuál es la línea de pensamiento judío en este sentido, ¿no?
es que ciertamente hay un tiempo de castigo, es decir, aquellos que estuvieron ajenos a los mandamientos de Dios, que no obedecieron las escrituras, ellos pasarán por un proceso de lavado, ¿sí? De hecho, yo estaba viendo, ¿no?, un comentario de un rabino, y él usaba esta ilustración de unos calcetines sucios y decía, ¿qué pensaríamos nosotros si somos unos calcetines sucios y nos echan a la lavadora y de repente nos echan detergente y nos echan agua y nos empiezas a zarandear durante media hora? Yo voy a concluir que quien está haciendo eso no me ama, pero voy a ver el resultado hasta después. Esta es una filosofía, escúchenme, no es lo que dicen las escrituras, ¿sí? Para que no, el pastor dijo que más adelante vamos a tener una lavadora enorme. No estoy hablando de eso. Es un pensamiento, es una línea de pensamiento judaica, ¿sí?, moderna, pero que viene desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y que es un sincretismo con una filosofía precisamente griega, ¿sí? Entonces, ellos aseguran que durante algún tiempo estos hombres estarán en un proceso de dolor para ellos, pero que al final serán redimidos a través del dolor, ¿sí? Y repito, ahí hay una cuestión de filosofía en donde precisamente los griegos, ¿sí?, algunos de ellos, una de las escuelas más importantes en el tiempo del apóstol Pablo era precisamente eso, ¿no? Poder ser digno y santificar tu espíritu a través del sometimiento de la carne, ¿sí? Al final del día nosotros nos damos cuenta, mis amados, que el hombre, pues no hay qué más inventarse, ¿no? Entonces nada más como que mezcla una cosa con la otra, ¿verdad? Entonces hay otra línea del judaísmo con influencias de la antigua Babilonia que aseguraban que el infierno era solamente una separación con el Creador, ¿sí?, donde tu nombre deja de existir. Ahora, para ellos, mis amados, el hecho de considerar que iban a estar una eternidad alejados de su Creador, para ellos era el más grande, terrible destino, ¿sabe? Y ahí hay algo para aprender, es muy interesante, porque ellos consideraban, de hecho, porque el judaísmo actual, de hecho la mayoría, es el pensamiento que tienen acerca del infierno, o después de aquellos que no se rigen bajo los mandamientos del Señor. Ellos consideran que lo más terrible que le puede suceder al ser humano es vivir una eternidad lejos de su Creador y que su nombre sea irrelevante, ¿sí?, que sean olvidados. Entonces es muy interesante porque cuando Jesús habla ahí en Mateo 7:23 y dice, entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, se cree que Jesús estaba atacando también fuertemente esta mentalidad que había en el hebreo. ¿Por qué, mis amados? Porque para ellos es de suma importancia ser reconocidos por su Dios. Sí. No te conozco. Que tu Creador te diga, no te conozco, no sé quién eres. Sí. Entonces, una línea del judaísmo habla acerca de eso, ¿sí? Y puedo hablar acerca de muchas cosas, hay mucho, ¿verdad?, acerca de eso. Sin embargo, mis amados, la palabra de Dios, y Jesús habló mucho de eso. Hay quienes dicen no va a haber nada más, ¿verdad? Por un lado están los que vamos a ser enjuagados por un tiempo, después vamos a salir y bla bla bla. Por otro lado, los que van a pasar todo, los que no pasa nada, ¿sí? O que el infierno es en la tierra. Bueno, la Biblia dice en Mateo 25:46, hablando acerca de aquellos que serán apartados, dice, estos, dice, irán al castigo eterno, dice, y los justos a la vida eterna. Por lo tanto, mis amados, por supuesto que sí hay un infierno, ¿sí? Por supuesto que sí habrá un castigo eterno para aquellos que rehúsen creer, ¿sí? Por supuesto que serán condenados, porque el hecho de que nosotros siquiera pensemos que un Dios justo no juzgará según su justicia, mis amados, entonces nosotros no podemos llamarle justo, sino negligente, sino injusto. ¿Me explico? No se concibe. Si nosotros entendemos que Dios es justo, entonces entendemos que hará justicia.
Y la misma escritura habla de que el Señor no tomará por inocente al culpable. Ahora, escúcheme bien, ¿cuál es la locura del Evangelio? Que precisamente el Evangelio resolvió esto. ¿Cómo un Dios justo puede redimir a pecadores sin ser injusto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo el hombre, siendo pecador, ¿sí?, de manera deliberada, puede reconciliarse con Dios cuando éste no puede tener una relación con el pecado? Y poder acercarse a Él y reconciliarse sin ser injusto y sin castigarlo. ¿Cómo? Bueno, el Evangelio, mis amados, da el cómo. A través de Cristo Jesús. Él es quien recibe el castigo. Y Dios, siendo justo, manteniéndose en su justicia, ahora nosotros, pecadores, podemos tener una relación con Él a través de Cristo Jesús. Al hombre jamás se le hubiera ocurrido eso. Y eso es la locura del Evangelio. Que tú, pecador, que yo, pecador, puedo vivir y estar en la presencia de un Dios santo por los méritos de Cristo. ¿No dice gracias a Dios? Gracias, Señor, por esto. Para mí eso es imposible. Yo no podría. Yo no puedo. ¿Qué hubiera hecho sin Cristo? ¿Cómo pudiera estar delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, no importa cuánto hubiera llorado, cuánto hubiera pataleado, cuánto le hubiera dicho, Señor, perdóname? Es que, ¿qué hubiera hecho? Es imposible. Mire, incluso si Dios, imagínense eso. Imagínense que llegara Dios y dijera, mira, una oferta, voy a reiniciar. Si alguno dice, bueno, es que antes yo no sabía, ¿no? Pero ahora sé, no necesito a Cristo, yo me valgo, porque soy bien buena onda, ¿no? Ok. Y Dios dijera, voy a reiniciar tu vida, y a partir de ahora todos tus pecados son borrados, ¿sí? Pero a partir de ahora tus pecados te serán contados. ¿Qué onda? ¿La armaríamos? ¿Con nuestros propios méritos? ¿Aún con el conocimiento que tenemos de lo bueno y lo malo? Es imposible, mis amados. En algún momento, no sé cuántos minutos pasarían para que volviéramos a pecar. Ya sea de pensamiento o de acto. ¿Sabrá Dios cuántos minutos o segundos da? No sabemos. Repito, ya sea de pensamiento o de acto. Así de grande, mis amados, así de maravillosa es la obra de la redención del hombre. Es hermosa la obra de Cristo. Es precioso el Señor, que siendo aún yo pecador me amó y pagó por mí, tomó mi lugar, y ahora soy justificado y puedo estar delante de la presencia del Padre, sí, sin ningún temor, con reverencia, por supuesto, pero sin ningún temor. No seré exterminado, no seré fulminado a causa de su santidad y por mi pecado. Eso es maravilloso, ¿no? Esto es hermoso. Entonces, pues, es terrible, mis amados, cuando nosotros concluimos en cuestiones como esa, ¿no? Que no habrá un castigo, que el Señor no hará justicia, que no habrá un infierno, ¿no? Es terrible. Creo yo que es uno de los mensajes más terribles que se han lanzado desde un púlpito, hablarles, ¿no?, a un escenario y decirles, no se preocupen, no hay infierno. Dios es tan bueno que Dios no va a castigar a nadie, ¿sí? Es el peor mensaje, mis amados, que el hombre puede recibir. Es lo más terrible, ¿sí?, que el hombre pudiera recibir, ¿sí? El hecho de decir, no se preocupen, Dios es amor. Mira, Dios te ama tanto que no va a castigar. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hagas, Dios no te va a castigar. No, mis amados, eso es rebajar a Dios.
precisamente es atentar contra su justicia y contra su santidad. La única forma en que el hombre puede relacionarse con Dios, repito, es a través de Cristo, ¿sí? Y no, Dios ciertamente es bueno, pero es tan bueno que envió a su Hijo. ¿En qué consiste el amor de Dios para con nosotros? Que dio a su Hijo. En eso consiste el amor, en que Cristo murió por nosotros, aun siendo nosotros pecadores. No consiste el amor en que Dios dice, bueno, pues borrón y cuenta nueva. No es así, porque Él es justo, porque Él es santo. No es así. No puede ir en contra de sí mismo, no puede ir en contra de su propia naturaleza. No puede hacer eso. Sí. A mí me encanta este ejemplo, hablando acerca de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, pero es como este juez, ¿no?, que le presentan a un violador y llega y dice, bueno, mira, porque soy tan bueno yo y soy tan lindo, sí, te voy a dejar ir. Te voy a dejar ir porque soy tan bueno, soy tan amoroso que te voy a dejar ir. ¿Y usted qué pensaría de ese juez? Que es corrupto. No se está haciendo justicia. Hubo alguien que fue herido, hubo alguien al que se le faltó, hubo alguien que lastimó. Alguien tiene que pagar esa deuda. Ese juez es un juez corrupto. Dios no es así. Dios no es corrupto. Dios es santo. Sí. Entonces, la incredulidad, mis amados, al consejo de Dios, a la palabra de Dios, ¿sí?, afecta de una manera eterna. Por eso es tan importante que nosotros entendamos el mensaje del Evangelio, y por eso el apóstol Pablo enfatiza en eso, que no con sabiduría humana. ¿De dónde viene todo ese tipo de cosas? No hay infierno, ¿sí? Dios no castiga, Dios es bueno. O por el otro lado, ¿no?, pórtate bien porque si no, no vas a recibir la salvación, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes que hacer esto y esto para poder ser salvo, ¿sí? O sea, están los extremos. ¿De dónde viene eso, mis amados? Sabiduría humana. Sabiduría humana. Por eso el apóstol Pablo dice, miren, yo no le metí ni le quité el mensaje, no lo diluí para no hacer vana la cruz, porque al momento en el que yo le meto o le quito, el mensaje de la cruz se diluye y no causa el efecto que debe de causar en nosotros, que en primera instancia es reconciliarnos con el Padre, y eso se va a ver proyectado en nuestra vida, en nuestro caminar. ¿Sí? Sabiduría. Es sabiduría humana. Entonces, la salvación, mis amados, ¿no?, es un acto voluntario, ¿sí?, acerca del pasado, ¿sí?, decisivo, acerca de un proceso que continúa a través de toda la vida, un evento ciertamente pasado, el cual se convierte en un estado de ser, es decir, constante, continuo, ¿no?, y en una consumación futura. La salvación, mis amados, es la respuesta de la voluntad inicial a la oferta gratuita de Dios en Cristo Jesús. Escúcheme, lo cual se manifiesta en una vida semejante a la de Cristo. Sí. Dios toma la iniciativa. Él es quien nos da la salvación de manera gratuita. Sí. Pero por un lado, ¿verdad?, está aquel que rehúsa creer y aquel que recibe la salvación. Y este es el misterio, mis amados, más grande que hay, ¿no?, que hasta ahora no se puede poner de acuerdo la iglesia, los teólogos, los eruditos, ¿no?, acerca de por qué algunos aceptan la salvación y por qué otros no. ¿Por qué? Si usted me dice, pastor, ¿por qué, verdad, yo la acepté y otro no? Es que yo soy más bueno que mi hermano, yo soy más bueno que mi primo, que mi tío. La verdad es que no. La Biblia dice que no somos salvos porque somos más buenos. No. Por un lado algunos dicen, no, es que Dios es quien escoge y de manera deliberada, ¿no? Y la gracia de Dios es irresistible. Y otros dicen, no, es que tiene que ver con la facultad del hombre, ¿verdad? El hombre es quien pone. Miren, mis amados, la realidad es que a la luz de las Escrituras yo sí puedo ver una resistencia de parte del hombre. Sí veo una resistencia de parte del hombre. Sí. Pero también veo que la salvación es de Dios por completo. ¿Sí? Y ya como yo de manera personal se lo comento, yo no veo, ¿verdad?, jactancia ni tampoco gloria en el pordiosero que estira la mano para recibir una torta.
No hay, mis amados, mérito en el hambriento que solamente estira la mano para recibir un pedazo de pan. El mérito está en quien se lo da. ¿Sí me explico? Entonces, el hecho de decir que nosotros como seres humanos, de alguna manera, algunos, ¿verdad?, fuimos quebrantados, fuimos expuestos a la palabra y dijimos, sí, Señor, me rindo, determino en mi corazón obedecerte. No hay mérito en la salvación para mí. No soy más bueno que nadie, simplemente me rendí. Reconozco que no puedo. Sí. Digo, el misterio verdadero está en cuando el evangelio es presentado y por un lado se responde de manera efectiva, ¿verdad? Y hay salvación, y por el otro lado la rechazan y hay rebelión, ¿no? Y confirma, ¿no?, el estado del hombre. Sí. Ese es el misterio también, ¿no?, dentro de la salvación. Es uno de los misterios más grandes. Sí. Pero bueno, no vamos a poder, ¿no?, llegar a un acuerdo. Aquí el asunto es ¿no?, el que vemos a la luz de las Escrituras el deseo de Dios en que todos sean salvos, ¿no? Los vemos no solo en un pasaje, sino en muchos pasajes. En muchos pasajes vemos constantemente exponiendo Dios el deseo de que todo el hombre proceda al arrepentimiento y se reconcilie con Él. Vemos el pasaje que Dios amó al mundo de tal manera que dio, ¿verdad?, sí, la obra completa de Cristo, el llamado de parte del Espíritu Santo al hombre, porque lo hace. Sí, lo hace. Más vamos ahí a Juan 3:36. Sí, que es un pasaje que conocemos, ¿no? Pero y veamos esto, ¿no? O sea, es el mismo texto, ¿verdad?, del amor, ¿no? y quiero que vamos desde el 31, Juan 3:31, dice, el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Está hablando de la supremacía del Señor, del Mesías, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y miren lo que pasa acá, el 36, dice, el que cree en el Hijo, que dice, tiene vida eterna. Tiene vida eterna, ¿sí? Y todas las cosas, dice, y el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay muchos textos que pueden respaldar este mismo sentido. No es un mensaje aislado, ¿sí? Pero no me quiero ir por ahí porque ya no tengo tiempo, ¿sí? Hay salmos que hablan acerca de eso, hay otros textos en el Nuevo Testamento, aún en los evangelios, que hablan de eso, ¿no? Pero aquí hay algo muy interesante acerca del deseo de Dios de que el hombre proceda a la salvación, y por el otro lado el rehusar de manera voluntaria del hombre la salvación. Y hay algo aquí muy interesante que nos hace amarrar perfectamente bien lo que estábamos hablando acerca del castigo, ¿no? Del que se pierde, que el apóstol Pablo hablaba, ¿no? Del que se extravía, del extraviado, del perdido, del que está ajeno de su creador. Y esto es muy interesante porque la palabra que el apóstol Pablo usa precisamente es que se pierde del propósito por el cual fue creado. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice en Colosenses, que fuimos creados por Él, ¿verdad?, y para Él. Es decir, fuimos creados, mis amados, precisamente por nuestro creador, para tener una relación con Él, ¿sí?, para vivir para Él. Bueno, aquel que rehúsa, ¿sí?, no vive bajo estos términos, es decir, está totalmente ajeno, ausente, extraviado del propósito por el cual fue creado. Qué terrible, ¿no? Ahora, eso, según el Evangelio de Juan, lo que acabamos de leer, ellos están en una condición, ¿sí?, de espanto total, ¿no? Porque dice que Dios, su creador, ¿sí?, el Todopoderoso, dice que su ira está sobre aquellos que rehusan, aquellos que resisten. Juan más adelante habla acerca del pecado que no es perdonado. ¿Recuerdan? La blasfemia del Espíritu.
Y tiene que ver, si nosotros estudiamos el pasaje, tiene que ver con una resistencia a ese empuje de parte del Espíritu Santo. Sí. Pero bueno, volvemos, ¿verdad? Para que nos alcance el tiempo. Allá, primero a los Corintios. Entonces dice que este es poder, palabra de la cruz, locura para los que se pierden, para los que se extravían, ¿sí? Para los que están ajenos del propósito de Dios. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, ¿sí? Ahí me encanta que el apóstol Pablo incluye, ¿no?, a los corintios y se sube al barco y dice: vamos todos nosotros ahí, aquellos que somos redimidos, ¿no? Es un mensaje muy esperanzador, es un mensaje muy alentador, ¿no?, lleno de esperanza. Es un mensaje, escúcheme, el evangelio, mis amados, no lleva como propósito apaciguar el corazón, aplastarlo y destruirlo. Cuando el mensaje habla acerca de un tormento eterno, de un castigo, es porque lleva como propósito que nosotros nos arrepintamos de nuestra condición actual, en el estado en el que estamos, y precisamente que procedamos, que vayamos al llamado de Dios, que es la salvación. Y aquí el apóstol Pablo me gusta que haga eso, ¿no? O sea, en el cual usted y yo estamos, usted y yo somos salvos, nos subimos al barco juntos, usted y yo hemos recibido eso. Si no estamos en esa condición, sí, es muy alentador, por lo menos lo es para mí, ¿no? De hecho, cuando leo esto que dice, ¿no?, el apóstol Pablo, cuando habla a los que se salvan, esto es a nosotros, yo digo: Pablo, gracias, ¿no? Estoy ahí, ¿no? Dice, esto es poder de Dios, ¿sí? Entonces, el evangelio es poder de Dios, ¿sí? Romanos 1:16. Vamos a enriquecer un poquito esta misma idea del apóstol Pablo, ¿sí? Dice: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué dice? Porque es poder de Dios. Es la misma idea, ¿sí? Recordemos, es el mismo autor, ¿sí? Está teniendo el mismo pensamiento, ¿sí? Poder de Dios, está haciendo una apologética acerca de la salvación, ¿sí? Y también está tratando acerca de la inconsistencia, ¿sí? El hecho de que el hombre no puede salvarse, de que solamente es por gracia, por fe, que es una obra redentora de Cristo Jesús, bla, 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 ¿verdad? Entonces dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿sí? ¿Es para todos? No, para aquel que cree. Judío primeramente y también al griego, ¿sí? Entonces, ¿para quién es? Para todo aquel que cree. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para todo aquel que cree, ¿sí? Para todo aquel que cree, dice, no se pierda. Otra vez, esa misma palabra. El apóstol Pablo y el apóstol Juan, de hecho, comparten esa misma palabra de extravío, de perdido. Vuelvo de nuevo, enfatizo eso, ¿sí? Aquellos que están en una condición ajenos al propósito de Dios, ¿sí? Entonces, el evangelio es poder de Dios. El evangelio revela y canaliza el poder de Dios. Produce fe en el hombre, produce arrepentimiento, produce visión, justicia, santificación y redención. De hecho, más adelante el apóstol Pablo habla acerca de eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el efecto de la cruz? ¿No? Hace un momento hablábamos, ¿no?, acerca de que el apóstol Pablo va a enfatizar acerca de la crucifixión y sus efectos, precisamente esto, ¿no? Sí. El poder de Dios, el poder del evangelio, santifica, redime, ¿sí? La predicación de la cruz hace todas estas cosas, ¿sí? Es el poder de Dios actuando en la palabra escrita, que es la Biblia, en la palabra viva, que es Cristo mismo, y la palabra predicada, que es el evangelio, la palabra establecida, que es el reino de Dios, ¿sí? Es la palabra del Señor. Nada es sacado del hombre, nada procede de nosotros, mis amados, absolutamente nada, ¿sí? Entonces, voy a terminar con esto, ¿sí? Porque de aquí, de hecho, el apóstol Pablo después
va, ¿no? Y hace referencia a Isaías 29:14 y hay algo muy interesante ahí, entonces me voy a llevar mucho tiempo, pero creo que con lo que hablamos ahorita es suficiente. Hay mucho, ¿no? Mucho que hablar acerca de esto. Hay mucho que hablar acerca del poder de Dios, ¿sí? Quiero mencionar esto, mis amados, ¿no? Muchos aseguran, ¿no?, que cuando nosotros hablamos de que el hombre puede rehusar aquello recibido de parte de Dios, no estamos hablando que el hombre disminuye o el hombre imposibilita, ¿sí?, el poder de Dios. No estamos hablando de eso, ¿sí? No podemos atrevernos a decir eso. Tampoco estamos hablando que el hombre complementa la salvación de Dios. Tampoco. La Escritura no habla de eso, ¿sí? Y miren, no tengo las respuestas, no las tengo. Si a lo mejor ahorita, y creo que va a ser un buen tema ahorita, espero y haya participación, ¿no? Pero no tengo respuesta acerca de eso, ¿no? Y aquí yo sé que nos podemos meter por cuestión de Arminio, de Calvino, de Hus, de muchos hombres que hablaron acerca de la predestinación, acerca de la salvación predestinada, acerca de esa gracia, ¿no? ¿Cómo se dice? No, de hace rato me quiero acordar la palabra, alguien que me pueda ayudar, ¿no? Irresistible, la gracia irresistible de Dios, ¿no? Es decir, que cuando Dios llama, el hombre no puede resistirse, ¿sí? Bueno, al final del día, mis amados, esto es importante. Hay muchos tecnicismos que son derivados de la teología evangélica, ¿sí? Y hay muchas líneas, corrientes, ¿sí?, doctrinales, evangélicas, que son claras a la luz de las Escrituras y otras no, ¿sí? Escúcheme, cada uno de nosotros es responsable de creer lo que tiene claro en las Escrituras. Lo otro puede llegar a ser irrelevante. ¿Me explico? Es decir, yo puedo compartir con Calvino en algunas cosas, pero no necesariamente puedo compartir todo, ¿sí? Porque no me da. Personalmente no sé. Pero lo que yo alcanzo a ver es esto. Y ahí puede haber hasta cierto punto una discrepancia en cuanto a cuestiones doctrinales que aseveraron, déjeme decirlo así, la escuela calvinista, porque ni siquiera Calvino mismo, ¿sí? Pero eso, mis amados, no es relevante. ¿Me explico? O sea, lo que es realmente relevante es, y es mi responsabilidad, porque es lo que yo alcanzo a ver desde las Escrituras, ¿sí? Es para alcanzar a ver cuidarnos, ¿no? En primera instancia es por fe, por gracia, ¿sí? Y revisar nuestro corazón, porque veo una resistencia, veo voluntad, ¿sí? Veo que el día de mañana el Señor nos pedirá cuentas, ¿sí? Que no hay una cuestión de robótica, ¿no? Entonces hay galardón, hay premio, ¿sí? Eso alcanzo a ver en las Escrituras, ¿sí? Entonces son temas muy interesantes, ¿no? Son temas que podemos profundizar más, ¿no? Pero bueno, ahorita es lo que el texto nos da y es lo que vamos a ver. Entonces la próxima semana vamos a continuar, ¿sí? Nos quedamos en el versículo que es en el 19, ¿no? No, versículo 18. Ok, está bien. Bien, vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Hay muchas cosas que no entendemos. Hay cosas que nos quedamos muy cortos, Señor. En lo personal lo digo, y yo te pido, Señor, que nos ayudes a enfocarnos en lo que tú quieres darnos, ¿sí? Jamás justificando negligencias de nadie, ¿no? Sino que nos ayudes y nos des gracia, Padre.
que cuando nosotros vayamos a las Escrituras podamos ver, Señor, lo que es realmente importante y lo que quieres hablarnos en este momento, y que podamos maravillarnos, Señor, de tu obra, que realmente esto cause en nosotros ese asombro, Señor, y sea para transformación de nuestras vidas. Líbranos, Señor, de caer, Padre, en lo que los corintios cayeron, Señor, en asombrarse en las formas, en asombrarse, Señor, en cuestiones de intelecto, de filosofía, en tecnicismos, en el hombre, y llévanos, Señor, a asombrarnos en tu obra, en lo que tú estás haciendo, Señor, en lo que tú quieres hacer en nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Necesitamos de ti, necesitamos de tu intervención, definitivamente, Señor. Dependemos de ti, es tu obra en nosotros, dependemos totalmente de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.